Le damos gracias a Dios la oportunidad de estar nuevamente con ustedes este domingo 15 de noviembre del 2020 para buscar el rostro de Dios y especialmente para aprender un poco más de lo que está revelado en su palabra. Gracias te damos por ello, Señor Jesucristo. Ahora, como siempre, con una salutación, hoy un poco más larga, que se encuentra en el capítulo 13 de Hebreos, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy tiene por título 7 veces bienaventurados y estará tomado del libro de Apocalipsis. Vamos a leer la primera vez que se cita este adjetivo, que también se vuelve nombre, como más adelante diremos, y es capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Todo hijo de Dios, todo siervo de Dios, todo santo en Cristo Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, es declarado bienaventurado. Esa debe ser nuestra fe en este tiempo de juicios divinos. Vamos a buscar ahora la palabra allá en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 16 y 17, y dice la palabra así: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Entonces, está haciendo esta declaración Jesucristo precisamente en el último día de la Pascua, en el último día que él estaba preparándose para ir a ser pues quitado de juicio y ser azotado y luego crucificado. Bien, ahora vamos a Juan 20, 29. Vamos hasta allá y vamos a ver qué nos dice la palabra de ser declarados bienaventurados. Y dice la escritura de esta manera: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así es que nosotros somos declarados bienaventurados porque no hemos visto, pero hemos creído en Jesucristo. Vámonos ahora a Santiago capítulo 1, versículo 12, y nos vamos a gozar en la palabra que dice aquí: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tiempo de tentación, tiempo de prueba. Sí, tentados por Dios, pero no para pecado, sino para saber lo que hay en nuestro corazón, probados por el Señor, para saber lo que hay en nuestra mente, y de esta manera somos bienaventurados por soportar todo ello. Y este es un tiempo que estamos pasando de soportar toda esa clase de tentaciones y de pruebas por todo lo que está aconteciendo en el mundo, en esta nación, en las familias, en los matrimonios y en la iglesia. Primera de Pedro, ahora nos vamos hasta Primera de Pedro y vamos a avanzarle un poquito, capítulo 3, versículo 14, y dice la escritura así: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, aquí está hablando otra vez de ser declarados bienaventurados, sí, a causa de tratar de vivir en la justicia de Dios y de practicar justicia, y no vamos a amedrentarnos por temor a aquellos que quieren quitarnos estas cosas que Dios nos ha entregado, ni nos vamos a turbar. Estos tiempos de pandemia, estos tiempos de escasez, estos tiempos de lucha, a veces nos llevan a temor, a veces nos turban, pero aquí dice que nosotros somos bienaventurados, parémonos en ellos. Capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Completando, ¿verdad?, aquí la declaración de la bienaventuranza viene a ser
cuando el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Qué hermoso, como en el caso de María y en Lucas en el capítulo 1, ¿verdad? El Espíritu de Dios vendrá sobre mí y el poder del Altísimo me envolverá. Y de esa manera nosotros tenemos, o el capítulo 1, versículo 8 de Hechos de los Apóstoles, empero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero esto todavía se hace más intenso cuando dice que somos vituperados por el nombre de Cristo, por tener esa fe en el nombre precioso de Jesucristo, y vamos a ser declarados bienaventurados porque el Espíritu de Dios, el Espíritu glorioso de Dios reposa, o el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Vamos pues con esto a dejar esa idea y vamos a pasar a otra, a entender las acciones reveladas en el libro de Apocalipsis que los santos debemos de obedecer y hacer, creer firmemente en las acciones divinas ejecutadas, todo lo anterior para alcanzar a ser bienaventurados. Y vamos pues a volver a leer Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pero vamos a mirar otros versículos, ahora ya no del Apocalipsis, sino del Antiguo Testamento. Vamos hasta el Salmo, en el capítulo 2, versículo 12, que habla del Hijo, y vamos hasta allá, al Salmo 2, 12, y dice, honrad al Hijo, habla de Jesucristo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Creer firmemente en las acciones ejecutadas por Dios para alcanzar a ser bienaventurados, y indudablemente lo revelado en el libro de Apocalipsis, para que como santos tenemos claro lo que debemos hacer y hacer. Vamos ahora al Salmo 112:1 para que sigamos viendo toda esta gran bendición de ser bienaventurado. Y dice la Escritura, muy conocido este versículo, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces aquí estamos hablando de creer firmemente en esas acciones divinas y lo que nosotros tenemos que obedecer y hacer. En este caso, temer a Dios y deleitarnos en sus mandamientos en gran manera. Salmo 119, versículo 2, y dice la Escritura, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Entonces ahora estamos viendo qué es lo que nosotros tenemos que obedecer y hacer, guardar los testimonios, es decir, lo que Dios dice que Él ha visto, oído, la evidencia de todo esto, que para nosotros es palabra de verdad, y también ser bienaventurados porque lo buscamos de todo corazón. Es una de las cosas que está faltando a la iglesia, buscar de todo corazón al Señor. Lucas 11:28, por último, nos vamos hasta el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 28, y dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto tiene que ver precisamente con Apocalipsis 1:3, porque ahí vamos a ver, leer, oír y guardar. Y aquí dice que anticipándose, estas son palabras de Jesucristo, y dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es tiempo de oír la palabra de Dios y de guardar la palabra de Dios. No dejes de hacerlo. Muchos cristianos están desalentando, desanimando y están haciendo a un lado su relación con Dios, han dejado de oír la palabra de Dios y de guardarla, y están ahora deslizándose. Quizá en este momento no es más que un abandono de su relación con Dios, de su comunión vía la oración y de su comunicación vía esta oración, de tal manera, amados hermanos, que yo los invito a que sean bienaventurados oyendo la palabra de Dios y guardándola, y si es necesario, varias veces escuchen tanto la escuela de crecimiento espiritual y como estas predicaciones y enseñanzas que tenemos, y también la enseñanza
enseñanza que hay para los niños. Hoy se está descuidando el que sean bienaventurados nuestros pequeños, nuestros niños, que oigan la palabra de Dios y la guardan. Y acuérdense del proverbio: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto es toda una invitación y tiene que ver con el asunto de obedecer y hacer las cosas para ser bienaventurado y a ser declarado bienaventurado. Y esa tiene que ser nuestra fe. Bien, vamos ahora a ver los conceptos y los significados. He estado hablando de algunas palabras que están en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Salmo 2, versículo 12, Salmo 112.1, Salmo 119.2, y estas palabras que hemos hablado, ahí dice bienaventurado. El término es esher, significa felicidad, entre signos de admiración. ¡Cuán feliz! Dichoso, ¿sí? Y viene de una raíz, Hashem, que significa ser recto, ser estable, correcto, feliz, ir hacia adelante, ser honesto, prosperar, ¿sí? Indudablemente que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento sucede lo mismo, aunque esto es un adjetivo, luego se usa como nombre, y así fue dado nombre a la tribu de Israel y al hijo de Jacob, es Asher, y significa precisamente eso, feliz. De ahí viene Aser, qué bonito nombre le pusieron, y vamos a ver que está hablando aquí de Aser, y vamos a ver qué felicidad, qué dicha le produjo a su madre. Es Génesis 30:31, y vamos a ver Génesis 30:31, y dice la escritura, leí mal, Génesis 30:13, y dice: y le dijo Lea, para dicha mía, ahí está, para dicha mía está la felicidad, el ser dichoso, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser, de tal manera que le llamó feliz su nombre. Ahora vamos a ver que yo dije que este adjetivo esher, y de donde viene Aser o Asher, el nombre de este hijo de Jacob y de Lea, significa cuán feliz. Vamos allá al Salmo 1:1 para dejar comprobado, y nos vamos hasta el Salmo, capítulo 1, versículo 1, muy conocido de cada uno de nosotros. Y vamos a ver este Salmo, Salmo 1. Bienaventurado, dice la escritura, bienaventurado, es decir, el esher, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Feliz, qué felicidad, cuán feliz, qué dichoso es el varón que no anda en consejo de malos. Muy bien, y vamos a ver cuando se traduce la palabra dichoso, así como en el caso de Lea, en el Salmo 34, lo tenemos ahí, y le damos un poquito de avance, versículo 8, y dice la escritura: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Otra vez la palabra Esher, y que viene de ese derivado Hashem, y que significa felicidad, cuán feliz, dichoso, se traduce aquí dichoso, pero es la misma palabra, pudiera ponerse aquí: gustad y ved que bueno es Jehová, bienaventurado el hombre que confía en él. Se podría usar ahí de esta manera. Ahora también he hablado de algunas palabras, allí en Juan 13:16-17, Juan 20:29, en Santiago 1:12, en Primera de Pedro 3:14, en Primera de Pedro 4:14, sí, y después en Lucas 11:28, que hablamos tan precioso antes: bienaventurados, sí, el que oye y guarda su palabra, y es muy precioso, y es otro adjetivo, y es Macarios, pero otra vez, como en el caso del adjetivo en hebreo, es usado como nombre. Nosotros conocemos a mucha gente que le llaman Macario, y a unas mujeres que le llaman Macaria, ¿sí? Y este término quiere decir, ya lo hemos visto otras veces, supremamente bendecido, por extensión, afortunado, bien librado, y se traduce en la escritura dichoso, glorioso.
vamos allá hasta Mateo y pues esas han sido las bendiciones y empieza Mateo capítulo 5, vamos hasta allá y versículos de 3, son las 9 bienaventuranzas que están ahí, al 12, y dice la escritura de esa manera varias veces, siempre empezando, sí, así. En el 3, bienaventurados los pobres. En el 4, bienaventurados los que lloran. 5, bienaventurados los mansos. 6, bienaventurados los que temen, los que tienen hambre y sed de justicia. 7, bienaventurados los misericordiosos. 8, bienaventurados los de limpio corazón. 9, bienaventurados los pacificadores. 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Todas estas son declaraciones de ser bienaventuradas. Aquí son 9. Bien, vamos a seguir adelante y vamos ahora a Lucas 1:45. Nos vamos hasta allá, hasta Lucas capítulo 1, versículo 45, para que nosotros estemos viendo lo que la palabra de Dios nos dice. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Sí? Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Cuando esta palabra de Elizabeth, ¿verdad? Acuérdense que María fue a visitar a Elizabeth y cuando se acercó a Elizabeth, ¿verdad? Pues vemos aquí que, bueno, vamos a leer el 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bienaventurada tú entre las mujeres, y bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Sí? Entonces vemos toda esta cosa maravillosa y declarada una mujer bienaventurada a esta María. Bien, entonces estamos viendo y también nosotros vamos a ver que este es el adjetivo, pero quiero ver otro término, que es el sustantivo, el nombre, macarismos, y que significa, por una aclaración, bienaventuranza, satisfacción. Y vamos a ver que así se traduce, y solo hay 2 versículos en donde se usa este sustantivo, macarismos, y se da este término, bienaventuranza, en Romanos 4:6 y 4:9. Esto para que usted aprenda algunas cosas y algunas diferencias y pueda entender mejor la escritura cuando llegue a leer estos versículos. Romanos 4:6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y ahora vamos a leer Romanos 4:9 y dice una interrogación, una pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Estamos hablando de la salvación por fe y por gracia y no por obras, pero usa aquí este término, macarismos, bienaventuranza, y vamos a ver ahora que dije que se traduce como bienaventuranza o satisfacción. Ahora vamos a Gálatas capítulo 4 versículo 15 y dice la escritura así, ¿dónde pues está esta satisfacción? Macarismos es el término que se usa aquí, que experimentáis. O sea, ¿dónde pues está esa bienaventuranza que experimentáis? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. El defecto oftalmológico que tenía, es decir, que tenía de daño Pablo, es decir, un daño en sus ojos, y está agradeciendo a los Gálatas esa disposición. Literalmente aquí se habla de bienaventuranza, satisfacción, pero este término también significa, y quiero aclararlo, beatificación.
atribución de buena fortuna. Usted ha oído que la Iglesia Católica idólatra beatifica a la gente, simple y llanamente está usando este término, macarismos, y lo que está haciendo es atribución de buena fortuna, pero para que usted no confunda estos términos y que a veces dicen es una beata, bueno, pues entonces usted le está diciendo, ¿verdad?, que tiene una vida con una atribución de buena fortuna. Quise hablar de este sustantivo, de este nombre, macarismos, bienaventuranza, porque la bienaventuranza, fíjese bien, señala la condición para recibir bendición y la alta calidad de esa bendición por recibir y nos vuelve bienaventurados. Voy a volverle para que usted entienda qué diferencia entre bienaventurados y bienaventuranza. La bienaventuranza señala la condición para recibir bendición y la alta calidad de esa bendición por recibir y nos vuelve bienaventurados. Entonces ahora regresamos a Romanos para que usted lo acabe de entender, donde hablamos en el capítulo 4, versículo 6, pero ahora vamos a leer la parte de abajo. Bueno, vamos a leerlo completo y dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, fíjese bien, yo estoy hablando que señala la condición para recibir la bendición. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, sí, son perdonadas. Primero, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? Que Dios, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y luego, cuyas iniquidades son perdonadas, sí, no por obras, sino por la fe, y cuyos pecados son cubiertos. Fíjese bien en todo ello. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Todo esto es una condición de fe y es una condición de gracia y nos vuelve bienaventurados. Sí, entonces cuando usted vea y le hablen de bienaventuranza, tendrá que entender que hay alguna condición para recibir la bendición y muestra la alta calidad de esa bendición. En este caso, ¿cuál es la alta calidad? La salvación, la gracia salvadora del Señor por la fe y nos vuelve ¿qué? Bienaventurados. Bien, ahora vamos a tener un concepto de bienaventurado porque después de estudiar todo ese tema, y voy a hablar de 7 veces bienaventurados, no quise hablar de estas 7 veces en que se cita la palabra bienaventurados en el libro de Apocalipsis o en la revelación de Jesucristo, sin que usted entendiera. ¿Cuál es el concepto de bienaventurado? Es el otorgamiento de Dios nuestro Señor Jesucristo como el Ser Supremo para ser favorecidos o bendecidos y experimentar felicidad, ser dichosos y alcanzar prosperidad, fortuna al máximo, por encima de las adversidades y juicios divinos, cuando nuestra fe y confianza es firme y estable en el nombre de Jesucristo. Ese es el concepto. Ahora, la fuente de ser bienaventurados es Dios mismo. Vamos a comprobar entonces que esa es la principal fuente. Hay versículos que habla de que uno puede usar este término bienaventurado para desearlo a otros, pero sí, la fuente principal de ser bienaventurados es Dios mismo. Nosotros podemos usar esto como algo que impulsa Dios dentro de nosotros para decírselo a otro, pero no vamos a ver ese caso. Vamos ahora a comprobar. La fuente de ser bienaventurados es Dios mismo. Deuteronomio 33, vamos hasta allá, hasta Deuteronomio 33, versículo 29, y dice la escritura así: bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo de Jehová, escudo de tu socorro. Ahí está la fuente de ser bienaventurados y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre tus alturas. Entonces es Dios mismo. Todavía en forma más clara en el Salmo 144, vámonos hasta allá, versículo 15, y vamos hasta allá al 144, versículo 15, y dice la escritura así: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Entonces, de tal manera
que nosotros somos bienaventurados y la fuente es Dios mismo. Él es el que nos está declarando bienaventurados y bendecidos. Salmo 146, 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Soy un bienaventurado porque a mí Dios me ayuda en todo. Así tú declárate, soy un bienaventurado y a mí Dios me ayuda en todo, para que se cumpla esa palabra que hemos repetido y aprendido allá en Isaías. Vamos a dárselas en este momento, allá en Isaías 40 vamos a ver, allá dice en Isaías, donde dice la escritura, en Isaías es en el 43 y en el 41, vamos a ver primero, dice en el 43, vamos a ver, 41:13, perdón, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Entonces, es bienaventurado el pueblo cuyo Dios es su ayudador. Gracias, Señor, por ello. Muy bien, ya dejamos bien claro, la fuente de ser bienaventurados es Dios mismo. Ahora, el objetivo de Dios es convertirnos en bienaventurados por encima de la condición triste, difícil, escasa o incierta en que su pueblo pudiera estar viviendo. Sí, porque a veces no entendemos los momentos tristes, no entendemos los momentos difíciles, escasas, las cosas inciertas, las enfermedades, las luchas, las tribulaciones, no las entendemos y pensamos que no, de que no somos realmente bendecidos y bienaventurados, pero el Señor quiere convertirnos en bienaventurados aún haciéndonos pasar por ello o usando de ello. Vamos a una experiencia de aquel que sufrió fuertemente. ¿Quién fue? Job. Y vamos ahora a Job capítulo 5, cuando está hablando en su primer discurso, Elifaz, a Job versículos 17 y 18. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Sí? Fíjese bien qué cosas parecen totalmente contrarias y controvertidas. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Fíjese bien, Él hiere y sus manos curan. Entonces vemos que el Señor hace toda la obra y estamos declarados como bienaventurados. ¿Y qué cosa? Acepta que Dios te castiga y te corrija, porque bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Esto estaba revelado en esta palabra. Ahora, el castigo y la corrección del Todopoderoso tiene por objeto que nuestra alma prospere en obedecer la palabra de Dios y en hacer su voluntad. Esto es muy importante y el Señor tiene como ese objetivo y tiene ese efecto, ese producto para que nuestra alma prospere. ¿En qué? En obedecer la palabra de Dios y en hacer su voluntad. Ahí está finalmente que somos bienaventurados como hombres o como hijos de Dios cuando Dios nos castiga, y no vamos a menospreciar ello y vamos a ver todo ese beneficio. Tercera de Juan 2, nos vamos hasta allá a tercera de Juan 2 y dice la escritura de esta manera: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que seas un alma que prospera, o que sea prosperada tu alma, de tal manera que el Señor sea glorificado. Vamos ahora al Salmo 1:3, muy conocido, y vámonos hasta allá, al Salmo 1:3, y dice la escritura así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Acuérdense que una de las acepciones que tiene el término, sí, precisamente este término de este adjetivo es sher, es prosperar, sí, y entonces estamos hablando de que debe prosperar nuestra alma. Hebreos
12, 10 que he usado muchísimo, ahora con otra aplicación. Vea usted nomás la abundancia de la palabra de Dios y cómo podemos usar un pasaje y cómo podemos usar otro pasaje y cómo le podemos dar una aplicación y otra aplicación. Qué grande es Dios, qué grande es su palabra, qué grandes son los dichos de su boca. Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a aquellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿sí? El fruto apacible de justicia que da la disciplina es en el alma, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo esto es dentro del alma, en el hombre interior, o sea, en cada uno de nuestros corazones y de nuestras mentes. Segunda de Timoteo. Ahora nos vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El castigo y la corrección del Todopoderoso tiene por efecto que nuestra alma prospere en obedecer la palabra de Dios y en hacer su voluntad. También dentro del objetivo de Dios, si Dios nos corrige, el resultado es ser y hacernos bienaventurados, obrando en manera trascendente en lo espiritual, en lo moral, en lo físico y material, con el alcance de venir a ser feliz y próspero en todas esas áreas. Regresamos al libro de Job para que usted vea qué es lo que pasó en este hombre Job, y es algo maravilloso. Capítulo 5, versículos 19 al 27. En seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal, y en el hambre te salvará de la muerte. Amén, sálvanos, Señor. Y del poder de la espada en la guerra, del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Amén. No temeremos la destrucción y al destructor. De la destrucción y del hambre te reirás. Y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, y visitarás tu morada, y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, no como algunos que están muriendo antes de tiempo, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Este es el resultado de ser bienaventurado como hombres o como hijos de Dios, cuando Dios nos castiga y nos corrige, o que nos corrige el Todopoderoso. Qué hermoso. Vamos a comprobar esto en el Nuevo Testamento y vamos a leer allá. Es un pasaje precioso, es un versículo de oro. Santiago capítulo 5 versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Oh, ¿estás sufriendo? Fíjate nada más. Dios te tiene por bienaventurado. El Espíritu está hablando que eres bienaventurado si estás en algún sufrimiento. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es decir, finalmente Job sufrió mucho, justificado y justificadamente, pero amado hermano, al final él fue un bienaventurado y él recibió de parte de Dios el doble de bendición. Fue muy feliz, la felicidad volvió, fue dichoso, cuán feliz, vino a ser supremamente bendecido. Si usáramos este versículo
Aquí Macarios, ¿verdad? Vino a ser supremamente bendecido, vino a ser afortunado, bien librado, fue dichoso y tuvo un final glorioso. Vuelvo a leerlo para que tú estés gozándote. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Oh, amado hermano, hay muchas cosas que están pasando en esta tierra, en este mundo, en este México, en la iglesia, en tu familia. Sé tú en esta hora declarado como bienaventurado si estás sufriendo y que tu corazón está dolido o tu corazón está herido o tu corazón está resentido. El Señor quiere hacerte un bienaventurado si has sufrido justa o injustamente, y de esta manera el Señor se quiere glorificar en tu vida declarándote como un bienaventurado, ¿sí? Entonces, pues ahora quiero aclarar algo. Para efecto de los significados de los términos por parte de los conceptos, fueron consultados el diccionario expositivo 1, el diccionario expositivo de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de W. Vine, la nueva concordancia exhaustiva de la Biblia de James Strong, y 3, el diccionario bíblico ilustrado de Samuel Vila y Darío A. Santamaría. Sea bendito el nombre de Dios por estos siervos de Dios que han sido para mi ministerio y para entender mejor los términos y los contextos dentro del mismo texto. Y esto ha sido de gran bendición porque así, sabiendo lo que es, entendemos también cómo es. Ahora vamos a desarrollar precisamente las 7 veces que somos bienaventurados conforme a la revelación de nuestro Señor Jesucristo o el libro de Apocalipsis. Vamos pues hasta allá, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, primera vez que está siendo citado como bienaventurado todo siervo y todo santo. Dice el 1.3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee. Qué cosa tan tremenda. Hoy sabemos que se está combatiendo el analfabetismo y que queremos que todo el mundo sepa leer, escribir, porque esto es un gran beneficio. Pero vamos a ver algo muy maravilloso y glorioso que el pueblo de Dios ha leído desde la antigüedad, y que si no sabía leer, como aquí dice, ¿verdad? El que lee, el que oye y el que guarda. Ahorita vamos a ver esos 3, pero vamos a ver ahorita de bienaventurado el que lee. Mire cómo estaban siendo bienaventurados los que salieron de Egipto. Éxodo 24:7, y dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Oh, tuviera este corazón hoy el pueblo de Dios y todos los que estamos escuchando hoy la palabra de Dios leída, para que nosotros podamos llegar a esto. Al leer por otra persona, entonces nosotros nos volvemos receptores. El que está leyendo es emisor de la palabra, aunque también la está oyendo, entonces es emisor y receptor, y el que está oyendo es receptor de la palabra, y en este caso se refiere al pueblo. Y mire el resultado: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Oh, amado hermano, hoy estamos invitándote a leer la palabra de Dios, especialmente a leer este libro del Apocalipsis, que es la revelación del Señor Jesucristo. No tanto, aunque es una profecía, el acomodo cronológico de eventos proféticos, de eventos futuros, sino más bien el que nosotros entendamos más todavía, nos se ha revelado más acerca de la persona de Jesucristo. Pero dice el que lee, ¿sí? Entonces, si tú estás leyendo y si tú estás oyendo, debes de hacer las cosas que Dios ha dicho y obedecer. Vamos aquí, obedecer y hacer la enseñanza. Deuteronomio 17:19.
Miren nada más, esta fue la generación que salió de Egipto, pero ahora vamos a ver la generación que iba a entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y estamos en Deuteronomio 17, 19, y dice la escritura de esta manera: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y para ponerlos por obra. Tres cosas muy importantes aquí. Y estas son instrucciones de una palabra profética que Dios le reveló a nuestro hermano Moisés, diciéndole que el pueblo iba a rechazar la teocracia, la dirección directa de Dios o del siervo levantado por Dios, no por los hombres, y iba a pedir un rey, iba a pedir una monarquía. Pero vamos a ver lo que Dios estaba diciendo, que leyera todos los días de su vida, sí, la palabra de Dios. Tres cosas: temer a Dios, guardar sus palabras y ponerla por obra. Entonces aquí nosotros tenemos cuando leemos y oímos, sí, ya vimos obedecer y hacer, ahora temer, guardar y poner por obra. Sí, vamos a dejar ahí, vamos ahora al oír, sí, y vamos a Nehemías capítulo 8, versículo 3, y nos vamos hasta allá, al capítulo 8 de Nehemías, versículo 3, y dice la escritura. Y está hablando de Esdras y junto con Nehemías. Dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Y usted no aguanta la hora y 20 a veces, que tanto toman tiempo en la escuela de crecimiento espiritual, y la hora y 20 que yo me tomo en darte esta predicación. Pero ve, desde el alba, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 12, 6 horas estuvieron ahí escuchando, y alguien les leía la palabra y otros escuchaban, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces estamos viendo ahí que ellos estaban atentos. Este es el famoso Shema: oír atentamente, oír con atención. Es mejor obedecer, es mejor atender a la palabra que está dándose. Hoy tienes que oír con atención, hoy tienes que poner atención a la palabra de Dios. No te distraigas, pon atención, ¿sí? Porque el oír es importante. Aquí en Apocalipsis 1:3 y en los pasajes leídos, ¿por qué es tan importante? Porque la fe viene por el oír. Hoy a veces tengo que estarle diciendo al pueblo de Dios: no tienes fe. ¿Y por qué no tienes fe? Porque no oyen la palabra de Dios. Y oír la palabra de Dios viene de leer, porque el que lee, oye, y el que lee a otros, los demás oye. Entonces ambos tenemos que poner atención. La fe viene por el oír. Vamos a Romanos 10:17 para comprobarlo esto, y dice la escritura así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso, cristiano, hijo de Dios, no eres bienaventurado y porque no tienes fe, y para tener fe tienes que oír la palabra de Dios. Vamos a dejar ahí. Entonces vamos ahora a la tercera, al tercer, pues ahora sí que requisito para ser bienaventurado: leer, sí, oír, guardar. Vamos ahora hasta el Salmo 119:2. No regresamos hasta el Salmo 119, versículo 2, y que hemos estado aprendiendo en estos días en manera preciosa en todas las enseñanzas de la Escuela de Crecimiento Espiritual dadas por el siervo Eliud. Dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo su corazón le buscan. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo su corazón le buscan. Guardar los testimonios y buscar al Señor de todo corazón. Versículo 4.
Sí, sí, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, muy guardados tus mandamientos, como un tesoro precioso. Versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, testimonios, mandamientos, estatutos, es la palabra de Dios. Versículo 9, ¿con qué limpiaré el joven su camino? Con guardar tu palabra. Oh, por eso tanta cosa triste en medio de nuestros jóvenes tan alejados a veces, sin tener una relación fuerte con Dios, sin tener fe y pensando que su juventud es eterna, y lamentablemente entonces vienen cosas desagradables a su vida o experiencias desagradables, y su camino no es limpio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra en los peligros que hay en la juventud. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces es muy importante, porque la palabra de Dios guardada ahí está en la mente, en el corazón, es puesta en acción por el Espíritu, para que nosotros tengamos ahí bien firme, y la palabra y el Espíritu nos advierte para no pecar contra Dios, porque cuando pecamos no solo pecamos contra nosotros mismos o contra nuestro prójimo, sino contra Dios mismo, contra el cielo, ¿sí? Entonces vamos a ver y qué es lo que le recomendó Pablo al siervo joven, a este siervo tan útil, y nos vamos allá hasta primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, y vamos a leer. Dice la escritura de esta manera: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura. Y nos estamos viendo que le está diciendo a este siervo joven: ocúpate en la lectura. ¿Cómo es posible que hoy los pastores y los siervos, los maestros, los predicadores, los que toman alguna dirección, no tengan lectura de la palabra? Cuando están hablando, cuando están enseñando, cuando están predicando, se les nota la ausencia de no ocuparse de la lectura. Todo siervo de Dios, todo hijo de Dios, todo verdadero santo, todo bienaventurado debe ocuparse de la lectura. Ya vimos que esa lectura no solo es el leer, sino que de alguna manera está oyendo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, y entonces está formando fe. ¿Cómo vas a tener una formación de fe? ¿Cómo va a ser tu fe fuerte? ¿Cómo va a ser, cómo vas a andar en el poder de la fe si no estás teniendo lectura? Vamos a dejar Apocalipsis 1:3 y vamos a ponerle aquí un letrero. Primer requisito a cumplir por su pueblo, ¿sí? Entonces, de esta manera es el primer requisito a cumplir por su pueblo, ¿sí? Entonces, la palabra leer, ¿sí?, viene de un término que en griego es anaginosko y significa aprender de nuevo. ¿Qué cosa? Entonces, cuando lees, aprendes de nuevo. Aprende de nuevo, te hace falta, ¿sí? Vamos a dejar ahí y ahora nos vamos hasta Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, y vamos a ver lo que el Señor nos está dando ahí. Y dice la Escritura: hay una voz que desde el cielo me decía: escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, ahora vemos la segunda vez que he citado a alguien como bienaventurados los que mueren en el Señor. Descanso de responsabilidades y obras, pero continuación de sus obras, y sus obras van a trascender, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a Juan 12:24, vamos hasta allá a Juan 12:24, y dice la Escritura de esta manera, así, y dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, estamos hablando de que hay una bienaventuranza de los que mueren en el Señor y van a descansar de sus responsabilidades, y sus obras continúan y trascienden con ellos, sus obras siguen.
Es que aquí está hablando de que la muerte va a traer, cuando nosotros somos bienaventurados, mucho fruto aún después de nuestra muerte. Y vamos a confirmar que este es el vivo deseo y lo entendían grandes predicadores y siervos como Pablo Apóstol, Romanos 14:8, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para Él vivimos, para Él morimos y cuando de Él Señor somos. Sí, sea que vivamos o que muramos. Entonces, aquí estamos hablando de esa bendición. Vamos al Salmo 48:14 y vamos hasta allá, Salmo 48:14, y dice la Escritura de esta manera, Salmo 48:14, vamos a ver que dice así: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Para aquellos que piensan que después de la muerte no hay una conciencia. Y acuérdense que esto es una grave equivocación. Aquellos que conocemos la Escritura sabemos que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y que el hombre, aunque abandone el tabernáculo exterior, es decir, el cuerpo, tiene una conciencia clara. También Lucas 16 nos habla de la conciencia de aquellos que murieron o al mismo tiempo o casi al mismo tiempo, el mendigo y el rico, el Lázaro y el rico. Y entonces habla de una conciencia y estamos viendo aquí que el Señor nos va a guiar aún más allá de la muerte. Va a haber trascendencia en nuestra muerte. Proverbios 14:32, vamos hasta allá para que aprendamos un poquito más, y dice la Escritura de esta manera: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Aún en la muerte tenemos esperanza. Yo he visto hombres y mujeres que oraron por alguien, especialmente padres y madres, mayormente las madres, por alguien, y aún sus oraciones trascienden después de la muerte y la persona viene a conocer a Jesucristo y a ser salvo y a cambiar de conducta después de la muerte. Sí, este es otro, le vamos a poner otro letrero: segundo requisito a cumplir por su pueblo. Segundo requisito a cumplir por su pueblo. Ahora nos vamos hasta Apocalipsis 16:15 y dice la Escritura: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí otra vez citado por tercera vez como bienaventurado. Y son dos cosas, Señor: el que vela y el que guarda sus ropas. Vamos a ver qué importancia es el velar. En esto sí nos va a caer como balde de agua fría a muchos de los hijos de Dios y mayormente a muchos que nos decimos siervos de Dios, porque no estamos velando. Y dice la Escritura: bienaventurado el que vela. Y si no velamos, entonces es que tengo el sueño muy pesado, es que es muy cansado, es que es muy difícil, es que ya no me vuelvo a dormir, puras excusas que debías de buscar al Señor. Si aquí el Señor da una orden y dice que eres bienaventurado si velas, vamos a establecer esto muy poderosamente. Rápidamente, Mateo capítulo 25, versículo 13. Vámonos hasta allá y vamos a leer varias cosas que dijo Jesucristo. Y dijo Jesucristo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí está que somos bienaventurados los que velamos, estamos alertas. Vamos a leer Mateo 26:31. Mateo, bueno, primero, pues sí, vamos a leer 26:41 y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces también es para considerar nuestra condición carnal y nuestro dominio propio y saber que nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y aquí agrega: orar. Velad y orad. Esta es una dupla muy importante. Y bienaventurado el que vela. Vamos a Lucas
Vamos hasta allá, 21, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Vea el 36. Velad pues en todo tiempo, orando que estéis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces aquí estamos viendo advertencias con respecto al regreso del Señor, y se están cumpliendo muchas señales. Esta pandemia a nivel mundial, nacional, familiar, eclesial, nos está sacudiendo, y el Señor nos dice que velemos en todo tiempo orando para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, de escapar de los juicios de Dios, porque nosotros estamos velando. Vea, bienaventurado, supremamente bendecido, dichoso, oh amado hermano, supremamente afortunado, bien librado. Bien librado, vamos a ser librados de todo ello. Gracias, Señor, porque bienaventurado el que vela. Ahora vámonos a Lucas 12:37, regresamos un poquito, 12:37 al 40, y dice la escritura de esta manera: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. ¿Cómo? ¿Siervos velando? ¿Dónde estás tú, apóstol? ¿Dónde estás tú, profeta? ¿Dónde estás tú, evangelista? ¿Dónde estás tú, pastor y maestro? ¿Dónde estás tú, que eres levantado como ministro y que tienes un ministerio? Dice, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces, siervos del Señor, nos halle velando el Señor cuando Él venga. Sí, y vamos a ver todo lo que pasa. Efesios, mire cuánta abundancia hay acerca del velar. Pero antes vamos a establecer las vigilias, porque cuando es el tiempo de velar. Y vamos a ver allá Marcos 13:35 al 37, y dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Uno, al anochecer, esta es la primera vigilia, o atardecer o anochecer, o a la medianoche, ¿sí? O al canto de gallo a la mañana. Aquí están las 4 vigilias. La del anochecer o atardecer, de las 6 a las 9, ya puedes estar en vigilia. La de la medianoche, de las 9 a las 12 de la noche. La del canto del gallo, de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y la vigilia a la mañana, de las 3 de la mañana a las 6 de la tarde, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Y está en imperativo. No está preguntando el Señor Jesucristo, sino está pidiendo que estemos alertas, preparados en vista del regreso del Señor. Yo sé que muchos dirán, Cristo se fue hace ya casi 2000 años y no ha pasado nada, pero no, esa es la orden del Señor. Y vemos, amado hermano, que una de las cosas que nos declara bienaventurado es nuestra fe, y que nosotros sí estemos en esta hora obedeciendo y haciendo y creyendo firmemente la palabra dicha por el Señor, y para que alcancemos a ser bienaventurados. Bien, amado hermano, qué importancia es el que estemos nosotros velando. Vamos a ver aquellos que son siervos y aquellos que tienen ganas de servir al prójimo. Vámonos hasta Efesios capítulo 6, muy conocido, versículo 18, y dice la escritura así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí ya hay un objetivo, sí, ya primero vimos el objetivo, ¿verdad? Es Dios mismo, el regreso del Señor. Vemos el objetivo del Señor, estar alerta, sí, velar por uno mismo, pero ahora está hablando
que velemos por todos los santos. Esto vamos a Colosenses 4:2 y dice la Escritura, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora se agrega que en las vigilias, en las veladas, tú tengas que dar al Señor acción de gracias. Acuérdense que la acción de gracias anticipada es un acto de fe y es poderosa porque es parte de la alabanza, de una alabanza de poder que nos otorga entonces las peticiones que le hayamos hecho al Señor en el nombre de Jesucristo. Vamos a comprobar en cuanto a los pastores, Hebreos capítulo 13, y vámonos hasta allá, a Hebreos capítulo 13, versículo 17, y dice, obedeced a vuestros pastores, o yo, poimoné, pastores, y sujetaos a ellos. ¿Y cuál es la razón para obedecer a los que somos pastores? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Velas por la alma? ¿Estás orando por las ovejas que tienes? ¿Las conoces como Jesucristo nos conoce por nombre? Tratemos de hacerlo. Sé que estamos limitados, que tenemos una memoria más corta. A mí a veces se me olvida algunos nombres y luego le tengo que citar. Pues la hermana que viene y que se sienta aquí, o la hermana cuyo pariente es este. Pero de todos modos tenemos que velar por sus almas como quienes han de dar cuenta, porque vamos a dar cuenta, aunque tú no veles por las almas de tu iglesia, de las ovejas que tienes como pastor, el Señor te va a pedir cuenta para que lo hagan con la alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Primera de Pedro, finalmente, para que quebrantemos el reino de las tinieblas. Vea la utilidad de cumplir estos requisitos para ser bienaventurados. Y dice, sed sobrios y velad, o sea, equilibrados, no como borrachos, no poniendo excusas tontas, y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces el velar nos hace crecer el discernimiento espiritual y saber cuándo el enemigo está atacando. Qué gran verdad, qué grande bendición, qué precioso este tercer vez en que se nos declara bienaventurados el que vela. Fíjese nada más, ahora dice el que guarda sus ropas. Vámonos hasta ver qué importancia tiene que ver esto con las ropas. Vamos hasta allá, hasta Zacarías, y este es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, y dice capítulo 3, versículo 4. Y dice la Escritura, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Quita nuestro pecado, que no sean viles, y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, guardando nuestras ropas, vea la obra de Cristo en nosotros. Vamos allá a Eclesiastés, un pasaje que yo uso continuamente para buscar bendición y ser bienaventurado. Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Esto es para los que estamos debajo del sol. Eclesiastés 9:8. Y ahora nos regresamos allá al Apocalipsis. El mismo Apocalipsis explica acerca de guardar nuestras ropas. Apocalipsis 7:9. Vamos hasta allá y dice la Escritura de esta manera. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Vamos a ver y en qué condición estaban sus ropas. Versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Lava tus ropas espirituales en la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo quita todo pecado. La sangre de Jesucristo confirma un pacto nuevo, un pacto de perdón pleno, amplio, en el nombre de Jesucristo. Tercer requisito a cumplir por su pueblo. Llevamos 3 requisitos.
el que lee, el que oye y guarda. El segundo es bienaventurado, ¿verdad? Los que mueren en el Señor, sí, sus obras continúan. El tercero es el que vela y el que guarda sus ropas. Cuarto, Apocalipsis 19, 9. Vamos hasta allá, Apocalipsis 19, 9. Y dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los llamados a las bodas del Cordero. ¿Cómo nos va a llamar el Señor a las bodas de Cordero? ¿En qué condición? Vamos nosotros hasta 2 de Corintios, pasaje que ya hemos usado con otra aplicación. Vea la abundancia de la palabra de Dios y la revelación tan profunda que hay. 2 de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Presentados, llamados a las bodas, ¿quién? Una virgen pura para Cristo, ¿sí? Efesios 5, 26 y 27. ¿Cómo va a ser esa virgen pura? Y muy conocido este pasaje. Y dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la condición, el estado que Dios quiere. Sí, entonces una virgen pura para Cristo. 2, una esposa preparada. Ahí mismo en Apocalipsis 19, 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Sí, entonces estamos viendo en este cuarta vez que se nos cita como bienaventurados, una esposa preparada. Sí, primera orden de Dios. Cuarto requisito a cumplir por su pueblo. La orden de Dios es: los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero son bienaventurados. Cuarto requisito a cumplir por su pueblo. Apocalipsis 26, le damos la vuelta y dice la Escritura: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esta es la cuarta vez que se nos declara bienaventurados. Sí, perdón, la quinta vez que se nos declara bienaventurados. Sí, y ahora agrega bienaventurado y santo, ser parte de la primera resurrección. Esto es importante. Según la Escritura va a haber 2 resurrecciones, pero nosotros tenemos que ser parte de la primera resurrección. Y vámonos allá hasta Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Y dice la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras, ¿sí? Entonces, Primera de Corintios 15, vamos allá para ver el orden. En Primera de Corintios 15, y dice la Escritura en el 12:13 primero, 15, 12:13, pero si se predica pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículos 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Vamos a seguir leyendo ahora en el 51-52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de que, que somos bienaventurados y santos, lo que tenemos parte en la primera resurrección. La primera resurrección empezó, como dice aquí la escritura muy clara en 1 Corintios 15, 12 y 13 y 20 y 21, que fue obra de Jesucristo. Cristo resucitó, es las primicias de los que durmieron, y las primeras gavillas fueron aquellos santos que resucitaron, se abrieron los sepulcros ahí en Jerusalén, y esas fueron las primeras gavillas, las primicias de los resucitados. Pero la primera resurrección es todo un periodo de tiempo, desde la resurrección de Jesucristo, luego los santos allá en Jerusalén, y luego, amado hermano, los muertos en Cristo, los que ya durmieron, y luego los que hayamos quedado, que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en los aires. Esta es parte de la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que es parte de la primera resurrección. Apocalipsis 22:7, nos vamos a la sexta vez en que se nos habla que somos bienaventurados, y dice de esta manera: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La palabra profecía aquí quiere decir predicción, profecía. No necesitas forzosamente entenderlas o interpretarlas esta profecía, especialmente por el tiempo en que han de cumplirse. Hay en la escritura, aquí en Apocalipsis, 5 kairos. La palabra kairo es la ocasión fija, las intervenciones, las sazones de Dios. Ni lo más los voy a citar: en Apocalipsis 1:3, en Apocalipsis 11:18, en Apocalipsis 12:12, en Apocalipsis 12:14 y en Apocalipsis 22:10, ¿sí? Y también en cuanto al tiempo, el cronos, que es el espacio de tiempo, una oportunidad individual que implica demora, ¿sí? Están 1, 2, 3, 4, Apocalipsis 2:21, 6:11, 16, cuando se da por terminado el tiempo proféticamente, y 23, cuando se regresa a esto para que Satanás sea soltado por otros 1000 años, ¿sí? Dejamos pues aclarado que es bienaventurado por sexta vez el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No necesitas forzosamente entenderlas o interpretarlas, y tampoco poner tiempos, cronologías, cumplimientos, porque esto ya lo han hecho mucho y han cometido muchos errores, y muchas cosas vinieron a ser falsas y mentirosas porque no tenían claridad de la ocasión fija de Dios, de la intervención de Dios, del sazón de Dios, es decir, del kairos de Dios. Apocalipsis 22:14, por último: bienaventurados, es la séptima vez que se nos habla de ser bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿para qué? Tener derecho al árbol de la vida. Oh, amado hermano, que esto es una de las cosas que están todavía muy escasas, y que hasta ahora a través de esta palabra de profecía se nos revela dónde está el árbol de la vida que se encontraba en el huerto del Edén. Pero no hay más que este versículo, ¿sí? 22:14a, y en Génesis 2:9, 22 y 24, que se nos cita el árbol de la vida. Vamos pues a ver, esto fue en el principio, en la creación, y ahora sabemos dónde está el árbol de la vida. Algunos han querido localizarlo en esta tierra, que equivocados están y son mentirosos, porque el árbol de la vida se lo llevó el Señor. Vamos a ver cómo Dios lo había puesto en el huerto del Edén. Génesis 2:9. Y dice la escritura: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Ahora vamos a ver el 22, y dice así, es 2:9. Muy bien, dice vamos a ver, es 3:22, discúlpenme. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el 24, 3:24 de Génesis, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Son los únicos tres versículos, Génesis 2:9, hace rato me equivoqué, 3:22 y 3:24, que nos habla del árbol de la vida, y finalmente en Apocalipsis 22:14, para que tengamos como bienaventurados, bendecidos supremamente, sí, librados, dichosos, derecho al árbol de la vida. Nos regresamos para ver la última. Y dice el bienaventurado las 7 veces bienaventurado, la séptima vez que nos declara bienaventurados, dice, y para entrar por las puertas de la ciudad. Aquí mismo en Apocalipsis 21:27 nos da la explicación. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y esto nos hace bienaventurados. Vamos a entrar por las puertas de la ciudad. ¿Quiénes? Los que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Asegura que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. A veces hemos pensado que esto está escrito con plumbagina, con lápiz, y que tú tienes la goma. No te borres. Conserva tu salvación con temor y temblor. No te deslices, no sigas bajando escalones. No veas como natural abandonar tu relación, tu conexión con Dios. No veas como natural dejar esa comunión de andar junto con Dios, que tengas la presencia de Dios. No dejas tu comunicación con Dios, no dejes la oración, el velar y orar como Dios nos ha mandado. Estas son las 7 veces que nos dicen bienaventurados, que somos llamados bienaventurados en el libro del Apocalipsis. Concluimos. Debemos buscar y rogar a Dios nuestro Señor Jesucristo nos otorgue ser perfectamente, plenamente, completamente bienaventurados. Ese es el deseo de Dios y Él nos ha declarado bienaventurados. De tal manera, amado hermano, que Él quiere convertirnos en bienaventurados por encima de cualquier condición, como ya lo predicamos en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por el entendimiento que nos das de tu palabra. Ahora, Señor, que en verdad quedemos establecidos como gente bienaventurada y que declaremos ello. Señor, si padecemos y sufrimos, somos bienaventurados. Si tú nos castigas, somos bienaventurados. Si tú traes juicios, somos bienaventurados. Si tú traes, Señor, el ser librados de ellos, somos bienaventurados. Siempre bienaventurados. Oh, Señor, haznoslo entender, revélanos tu palabra. Hay mucho más que hablar y hay muchos más versículos. Es una cantidad grande en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en donde este término, bienaventurados, como adjetivo y que luego es tomado por nombre, es de tanta bendición. Señor, qué triste que la tribu de Aser está en dispersión, solo tú sabes, siendo bienaventurados. Oh Señor, que no vengamos a ser dispersados, aún si perteneciéramos a ese grupo de bienaventurados, y que de nada sirve nada más tener el nombre, sino tener la calidad intrínseca de ser prosperados en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón para ser bienaventurados. Que guardemos todo esto que hemos aprendido y lo pongamos por obra. Ese es el deseo, Señor, que tú tienes. Hay que obedecer, hay que hacer, Señor. Hay que estar listos, Señor, en todo ello. Hay que estar preparados. Danos, Señor, estar alertas. En el nombre de Jesús, yo declaro que somos bienaventurados todos tus hijos de Dios, todos tus siervos, y que estaremos tratando de cumplir para que de ninguna manera se pierda el ser bienaventurados, esa condición en nuestra vida, y que no solo sea un adjetivo, sino se vuelva en nosotros
un nombre propio para que nos podamos llamar, sí, Señor, Hashem o Aser, o nos podamos llamar Señor Macarios, oh Señor, bendito sea tu nombre por todos los siglos. Gracias, Señor, por todo ello, y gracias porque tu Espíritu Santo confirmará todo esto. Amén. Ahora quiero ministrar, Padre, bajo esta base de que el bienaventurado es supremamente bendecido y que tú tienes preparada siempre bendición para nosotros. Eso es tu corazón, siempre nos quieres otorgar cosas buenas, siempre, Señor, quieres obrar en nosotros, y nosotros no nos dejamos. Perdónanos, Señor, si hemos sido tan difíciles y que nos alejamos de ti y que te damos la espalda y que nos volvemos atrás, Señor, y que no hacemos las cosas como tú quieres. Perdónanos, Señor, y ten misericordia de nosotros, que tu misericordia y tu verdad, que tu amor, Señor, y tu gracia, tu benignidad, tu perdón no se alegue de nosotros, sino que tú, por amor a ti mismo y por amor a tu nombre, obres. Padre, hay muchos enfermos, hay muchos que ahora con el cambio de temperaturas y con el extremo que hay en las temperaturas mínimas y máximas, Señor, están recibiendo enfermedades en las vías respiratorias, algunos daños en el aparato digestivo. Padre, en el nombre de Jesús, sana a tu pueblo y será sano, Padre. Así está escrito, así lo declaró, Señor, Jeremías, y nosotros lo declaramos, Señor, sánameos. Sánanos, Señor, y seremos sanos. Sálvanos y seremos salvos, porque tú eres nuestra alabanza. Que ellos nos dicen dónde está la palabra de Jehová, que se cumpla ahora. En tu cuerpo, Señor Jesucristo, llevaste nuestros pecados, para que nosotros que estamos muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Gracias, Señor, por todo ello. Pero también libértanos, Señor, de lazos del diablo, de opresiones. Mira cuántas cosas, mira cuántos hermanos atados, encadenados. Padre, en el nombre de Jesucristo, te rogamos, Señor, que quede atado el hombre fuerte y sus huestes, y que tú, Señor, se cumpla esa unción sagrada cuando tú leíste: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, y a predicar el año agradable del Señor. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oh Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con maravillas, con prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él. Oh, en el nombre de Jesucristo echamos fuera demonios. En el nombre de Jesucristo nos declaramos sumamente bendecidos y declaramos libertados, Señor, que se caigan las cadenas, las ataduras, que se pudra, Señor, toda carga de nuestros hombros y nuestra cerviz, y Señor, y que la unción pudre el yugo, en el nombre de Jesucristo. Padre, te agradecemos todo ello, te alabamos y te bendecimos, porque tú nos das libertad espiritual. Pero también ahora, en medio de esta situación, seamos muy bendecidos, supremamente bendecidos, muy bienaventurados, que el trabajo de nuestras manos fructifique, que se quite todo estorbo, que se quite todo pedimento. No recibimos ningún empobrecimiento, ni pobreza, ni carestía, ni inflación. No recibimos, somos la excepción, somos, Señor, la diferencia. Tú susténtanos, Señor, trae el pan nuestro de cada día, que no falte el día de hoy. Bendice nuestra canasta y arteza de amasar, el trabajo de nuestras manos. Danos vigor y fuerza, danos sabiduría, danos los caminos para ser sustentado. Nuestra fe es puesta en ti, nuestra confianza, y tú no nos dejarás, Señor, porque no hay justo que mendigue pan y su simiente, y tú nos prosperarás, no solo en nuestra alma, sino económica, y nos darás abundancia, haciendo la diferencia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesucristo por todo esto. Ahora, después de esta administración, nos despedimos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás.
Oh, sí, Señor, me encomiendo a todo tu pueblo y yo a mí mismo me encomiendo a la gracia de Dios, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en todas nuestras actividades en esta semana. En el nombre de Jesucristo, tú guardes nuestra entrada y nuestra salida, guárdanos del mal, guárdanos del malo, guarda nuestra alma en el nombre de Jesucristo. Toda esta semana, Señor, hasta que volvamos a pararnos en la brecha y a interceder por tu pueblo y por nosotros mismos, para que tú seas con nosotros en todas estas actividades para gloria de tu nombre, por la fe en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria, sea todo esto, todo hecho en la tierra, en el cielo. Amén.